así. Niega sintomatología gastrointestinal, nerviosismo o problemas en el sistema nervioso central antes del motivo de consulta, aunque refiere desde hace 3 días anorexia, náuseas y malestar abdominal, niega diarrea. Antecedentes epidemiológicos. Vive en área marginal cerca de Caracas, consume carne de pollo y cerdo de acuerdo a sus posibilidades económicas. Al examen físico está normal. El examen de laboratorio, hemograma y química sanguínea normal. El examen de orina normal. Profe, no sé si dice algo más abajo. Ya. Examen de ese, no se observaron huevos de parásitos ni quistes de protozoarios. Ok, este es un caso fácil, ¿no? Entonces, ¿qué tiene este paciente? Puede ser tú mismo, puede ser alguien más que quiera participar. Tienes que darles permiso para que puedan abrir el micrófono. ¿No tienen el permiso? Ya. Todo el mundo está en rayita, así que me imagino que no. Ya, dame un segundo. No, perfecto. O sea, todo el mundo puede prender el micrófono. Entonces espero que todos activamente participen y salgamos de esto rápido. Por lo menos en este, que es el más fácil de todos. Profe, pudiese ser, es que no sé cómo se pronuncia bien, pero tenía saginata. Teniasis, ok. No tenemos cómo saber. Acuérdense que cuando yo pregunto qué es esto, lo que tienen que decir es la enfermedad. Ustedes van a ser médicos, o sea que siempre tienen que poder llegar a una enfermedad, ok. Y partimos siempre de ahí. Entonces, la impresión diagnóstica es... Teniasis. Ok. Con la teniasis, con la clínica de teniasis, ¿puedo distinguir realmente si el problema es tenia saginata o tenia solium? Creo que no. No, ok, muy bien. Porque, de hecho, la persona come carne de ganado. Bueno, ahí se carne de pollo y cerdo nada más, pero de todas maneras, o sea, probablemente coma carnes rojas. Bueno, hay gente que solo come carnes blancas, o sea que así podría ser solo cerdo y pollo. De hecho, si solamente come cerdo y pollo, ¿qué tenia podría tener? Solium. Solium. Tenia solium, ok. Acuérdense que las especies no existen sin los géneros. Siempre tienen que nombrar el género. Ok. Ok, entonces si solamente comiera pollo y cerdo, hablaríamos de tenia solium. Ok, ahora, ¿qué habría que preguntarle para estar segura? ¿Cómo come la carne? Podría ser, ¿y qué otra cosa? ¿Dónde se infectó? ¿O cuándo se infectó? ¿Porque el dónde, doctora? ¿Será Bueno. en Estados Unidos? A ver, tiene los últimos 4 años en Estados Unidos. ¿Cuánto vive más o menos una tenia? Como 6 metros, más o menos. No, ¿cuánto mide? No, ¿Cuánto vive? ¿Cuánto vive? 6 meses en el medio ambiente, ¿no? No creo. ¿Sabes qué? Yo tampoco sé, pero se los pregunto es por lógica. Yo no sé como 20 años, porque yo sé como 20 años. Yo sí creo que debe ser algo así. De 20 a 25 años, no me equivoco. Bueno, gracias a Dios existe. Aquí podemos optar por preguntar un comodín. Tengo entendido que puede vivir más de 25 años. Exactamente. Ok, entonces, eso significa que lo que estamos viendo ahorita, si vive todo ese tiempo, ¿de dónde? Entonces, ¿cuándo se infectó este paciente? En Estados Unidos, cuando vive en Estados Unidos. Podría ser, pero pudiese haberse infectado aquí en Caracas. Sí, ok, exacto. ese es el punto. Podrían haberse infectado en cualquiera de los dos lugares.
Y de hecho, probablemente, pues si ya está expulsando cuadritos, tiene más probabilidades de que sea en Venezuela que haya sido en Estados Unidos. Lo cual no significa que no pueda haber allá, pero puede ser así. Ok. ¿Qué cosas me indican que este paciente tiene teniasis? Lo primero, El cuadro clínico. ¿qué cuadro clínico? La expulsión de la proglótides. Blancos por las heces. Ok, entonces uno tiene expulsión de cuadritos blancos, que es una expulsión de proglótides. Entonces acuérdense que cuando uno les pregunta, este ejercicio es lo que ustedes tienen que contestar cuando uno les pregunta en el examen, ok, su impresión diagnóstica fue teniasis, ¿por qué? Ok, entonces la expulsión de cuadritos blancos, si lo ponen así tal cual, es copiar y pegar. Para que yo sepa que ustedes no están copiando y pegando, sino que entendieron qué es, van a decir qué, como lo dijo alguien por ahí ya. Expulsión de proglótides. Expulsión de proglótides, exacto. Ok, entonces, uno, porque hay expulsión de proglótides. Dos, otra razón. Yo me caracterizo por ser de las que me tienen que nombrar todo lo que hay en el caso clínico para que yo les dé los puntos completos. Ok, ¿qué más? Por el problema del sistema nervioso central, por presencia de cisticerco en el encéfalo, no sé. No, dice niega. Niega significa no tenía ningún problema gastrointestinal, no tenía nerviosismo y no tenía ningún problema del sistema nervioso central. No leí el niega. Bueno, pero desde hace 3 días tiene anorexia, náuseas, malestar abdominal, anorexia, náuseas y malestar abdominal. Ok, entonces, ¿qué van a decir? Al consumo de las carnes blancas también de cerdo, que también es importante, que ella lo refirió. Ok, pero primero siempre va a la clínica, ok. Entonces es 1 por la expulsión de proglótides y 2 porque tiene síntomas inespecíficos gastrointestinales, ok. Tercero. Profe, disculpe la pregunta. ¿La tenia también infecta a los pollos? No. Ay, como... ok. No. Ya voy, que quería hacer algo y no lo... O sea, esto es igualito cuando veíamos ascaridiasis, que en el sentido que malestar abdominal, diarrea, náuseas, era como inespecífico, porque en clase comentó que es difícil hacer un diagnóstico, los síntomas son muy inespecíficos. Exacto, pero en este caso tiene, lo específico que tienes es que ya te está diciendo que está botando cuadritos. Okay. En este caso lo más importante es esto no podría faltar, que tiene proglótides en las heces. Okay. Después tampoco puede faltar que consume carne de cerdo. Y si les preguntara entonces agente causal con esta data que está acá, ¿cuál es el agente causal? Teniasolium. Teniasolium, ok. Es una teniasis por teniasolium, ok. Y Doctora, evidentemente todo lo demás está normal. Dígame. Doctor, una pregunta. Bueno, no, mira, tú primero. la anorexia se da por reacción expoliatriz del parásito, ¿verdad? Los síntomas inespecíficos yo no les busco mucha. Anorexia tiene que ver con qué podrá tener que ver. Probablemente es más por las sustancias del metabolismo del parásito que produzcan algo de llenura postprandial, ese tipo de cosas tiene que ver anorexia. Ok. Es poco importante además, yo jamás les voy a preguntar, bueno, jamás he hecho un caso clínico de teniasis, excepto que sea porque esté concomitante a algo más. Ok. Ok, entonces aquí no hay mucho más que sacar excepto eso. Ok. ¿Y si la paciente también consumiese carne de vaca, ¿qué se hace? ¿Se lleva al microscopio ese cuadrito? Bueno, no, pondrían que podría ser, es una teniasis por cualquiera de las dos especies. Ok. ¿Cuál es la forma evolutiva infectante para que nos dé teniasis? ¿Qué hay que consumir? La forma larvaria. ¿Qué se llama? Cisticerco. Ok.
que se llama cisticercos. Ok. Hay que consumir cisticercos. ¿Y esos cisticercos en dónde están? En el músculo estriado esquelético de Perfecto. Perfecto. Entonces, los cisticercos van a estar en la carne del cerdo. ¿Ok? Y evidentemente tiene que ser una carne cruda o mal cocida de ese animal. Que crudo o mal cocida, normalmente, según los cocineros, cada kilo de cerdo, o sea, yo tengo que cocinar un cerdo, por lo menos si es un pernil o alguna de esas cosas, 1 hora por cada kilo. ¿Ok? Entonces, si son 6 kilos, tengo que cocinarlo 6 horas. Entonces, cualquier tiempo inferior a eso, pues me va a dar que la carne no está lo suficientemente cocida. ¿Ok? ¿Qué se hace para certificar que esa carne, tanto de vaca o de cerdo, esté apta para el consumo humano? Doctora, ¿no sería hacer las inspecciones en los mataderos? Perfecto. ¿Y qué es lo que hace el inspector sanitario en el matadero? ¿Qué es lo que le ve a la vaca o al cerdo? Las vacunas, doctora. No, porque no hay vacuna para cisticerco, para teniasis, ni cisticercosis. ¿Qué voy a buscar en el cerdo? No tenga el parásito. Que no tenga el parásito. ¿Y cuál es la forma evolutiva que tiene? La cisticerca. El cisticerco, ok. ¿Y cuál es el músculo más accesible para que uno pueda ver si tiene o no tiene parásito? ¿Cuál creen que sea? La lengua, ok. Les inspeccionan la lengua a las vacas y a los cerdos para ver si tienen los cisticercos, ok. Porque la lengua es un músculo y normalmente si lo tiene, pues bueno, ese es el primer lugar donde se busca. Ok. Y si no lo tiene, pues le ponen su inspección sanitaria. Evidentemente que deben buscar otras más cosas, pero para esto en particular eso es lo que se hace. Ok. Forma parasitaria infectante para el humano, dijimos que era la ingestión de carne cruda o mal cocida, de cerdos o de vaca contaminados con cisticercos de alguna de estas dos tenias. Ok. ¿Qué pasa con ese cisticerco una vez que entra? Ciclo biológico. ¿Quién se sabe el ciclo biológico del parásito? Profe, sería que una vez que se consume la carne, llega al estómago. En el estómago, el cisticerco, perdón, llega al intestino y allí se pierde lo que sería como la vesícula y saldría el excólex, Ajá. que no me acuerdo ahorita cómo se llama. Ajá, y el excólex se adhiere a la mucosa intestinal y de allí entonces luego empieza a sintetizar las proglótides inmaduras, luego maduras y luego las grávidas. Perfecto. ¿Qué pasa después? Acuérdate que te pregunté el ciclo biológico completo. Es verdad, es verdad. Si hay uno solo, él tiene la capacidad de autofecundarse y si son dos, pues uno funciona como macho, el otro como hembra, entonces se fecundan. Y ellos lo que hacen es que pueden liberar los huevitos que saldrían en las heces o pueden liberar las proglótides grávidas que también salen en las heces. Eso cae al pasto, o sea, bueno, a la grama donde deberían estar los hospedadores intermediarios, que se lo comen y bueno, vuelve a comenzar otra vez el ciclo. Ok, ¿y qué pasa en el animal? ¿Qué ingiere el animal? El animal ingiere el embrión hexacanto. Ok, ingiere el huevo. Ah, Y el exacto, el huevo huevo. en su interior tiene el embrión hexacanto. Ok. Y Ok, dentro del huevo va a salir el embrión hexacanto, ¿no? Que se encontraba dentro. ¿Y qué va a pasar con ese huevo y ese embrión hexacanto? Va a eclosionar y va a penetrar en la mucosa intestinal
Ajá. Y luego creo que se va a circulación hacia cualquier tejido muscular. Creo que como que tiene un tropismo hacia la parte muscular. Ajá, sí. No necesariamente, pero es la parte que más nos importa porque eso es lo que, la carne del animal es lo que más consumimos los humanos, ¿ok? No que no haya gente que consuma, si hay gente que come sesos, hay gente que come hígado, lengua, otras partes del vísceras, etcétera, del animal, pero lo que más consume todo el mundo de esos animales es la carne, ¿ok? Por eso es lo principal en el animal. Ok. Ajá. ¿Cómo hacemos diagnóstico de esta enfermedad? ¿Cómo corroboramos el diagnóstico? Porque la impresión diagnóstica ya la tenemos. Bueno, tendría que hacerse un tamizaje de heces y luego ver las proglótides en el microscopio. Ujú. Ok, un tamizaje de heces. ¿Qué es un tamizaje de heces? Para el tamizaje de heces se tiene que se tiene que colocar toda la deposición completa de la persona y se coloca como en un colador y hasta que quedan las proglótides que no pasan por el colador. Ok, perfecto. Ok, eso entonces es un tamizaje de heces. Perfecto. Ajá. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa, forma evolutiva puedo encontrar incidentalmente de este parásito? Además de las proglótides, que sería lo que estaría buscando. ¿Podría haber huevos en ese? Sí, 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 Ok, sí. entonces podría conseguir también los huevos en las heces. Ok, diagnóstico. Conducta. ¿Qué hago con ese paciente? Bueno, con el paciente se puede, o sea, hay que hacer educación en las escuelas, hay que decirle que no compre carne en lugares que no hayan sido inspeccionados, que sí carreteras o cosas así. Em, Muy bien. También que no haya, o sea, que tengan una adecuada deposición discreta, que no haya heces humanas en los sitios donde los animales pastan, entonces como que tenerlos a los animales en los corrales. Ujú, muy bien. Bueno, el eso. otro podría ser educación, o sea, normalmente es la educación a la población en torno a la crianza y saneamiento de animales. Bueno, y lo de la carne que se consuma debe estar suficientemente cocida y se debe evitar el consumo de carne cruda o preparaciones de tipo ahumadas. No sé. Perfecto. Muy bien. Ok. Entonces. Ajá, conducta. ¿Alguna pregunta sobre teniasis o podemos pasar para el siguiente caso? Podemos pasar, profe. Ok. Ok, el siguiente caso, ¿ya lo ven? Sí. Sí, profe. Sí, doctora. ¿Alguien que lo empiece a leer? Yo lo podría leer. Ujú. Motivo de consulta, convulsiones. En la enfermedad actual tenemos paciente masculino de 20 años de edad, natural y procedente de Curia, Estado Aragua, quien es admitido en el centro hospitalario por presentar convulsiones generalizadas, tónico-clónicas y pérdida de la conciencia. Luego la terapia adecuada recobra el conocimiento, persistiendo ligera afasia y confusión mental. Sus familiares refieren que desde hace un año presenta cefalea intensa que no disminuye con analgésicos comunes y seis episodios convulsivos antes de esta admisión. Niegan desencadenantes a esta crisis, niegan también fiebre, vómitos u otra sintomatología. En cuanto a antecedentes epidemiológicos, trabaja en una finca, contacto con animales, perros, gatos, cochinos, ganado vacuno.
En el examen físico tenemos una tensión arterial de 130/70, una temperatura de 37 grados centígrados, frecuencia cardíaca de 60 RPM y frecuencia respiratoria de 14 RPM. Pacientes regulares, condiciones generales, hidratado y euneico, piel, presencia de 5 nódulos subcutáneos de consistencia dura, móviles, no adheridos a planos profundos ni superficiales, de tamaño entre 1 y 1,5 centímetros, 2 localizados en tórax y 3 en la pared abdominal anterior. En el ORL no se presentan lesiones aparentes, cardiopulmonar, ruidos respiratorios y cardíacos presentes, simétricos en ambos campos pulmonares, abdomen blando no doloroso, neurológicos, pacientes conscientes, orientados en tiempo, espacio y persona, fuerza motora conservada, sensibilidad y reflejos. DLN no va Dentro de bien. límites normales. Dentro de límites normales, ok. Laboratorio, hemoglobina en 14, hematocrito en 45, los glóbulos blancos en 6.000, fórmula sanguínea, S en 70%, L 20%, M en 22% y eosinófilos en 8%. Examen de S se observaron parásitos. Ok. Otros exámenes, rayos X de tórax, abdomen y extremidades, presencia de calcificaciones en tejido muscular y subcutáneo, punción lumbar, presión en LCR, celularidad y concentración de proteínas normales. ¿Qué tiene este paciente, Miguel? Y atidosis. ¿No? No, eso es neurocisticercosis. Neurocisticercosis. Ok, tiene una neurocisticercosis. Y dentro de las neurocisticercosis, ¿qué tipo de neurocisticercosis tiene? Convulsiva. Convulsiva. La convulsiva tipo gran mal. Ok, tiene una toxoplasmosis convulsiva, que en este caso es tipo gran mal, sí señor. Ajá, ¿por qué? ¿Qué explicación le dan a eso? O sea, ¿cuál es la justificación? Por la clínica neurológica del paciente. Ok, pero acuérdense que no es simplemente, o sea, me tienen que explicar. A ver, es como que si yo estoy, esto es un ejercicio, ¿ok? Podrían no decir nada y que yo les diga, ah, ok, sí, chévere, y ya está. Pero yo lo que quiero es que ustedes aprendan a contestar el examen y entiendan cómo llegan al diagnóstico, ¿ok? Y la idea es que si uno lo hace poco a poco, todos somos capaces de hacerlo, ¿ok? Va a haber gente más rápida, gente menos rápida, pero no solamente es que sean rápidos o no, sino que simplemente yo tengo que estar convencida de que ustedes saben, o es decir, el profesor tiene que estar convencido de que ustedes saben qué tiene el paciente y no que se copiaron del de al lado, ¿ok? Entonces, ¿cómo logramos eso? Entonces, ya dijimos, el paciente tiene una neurocisticercosis convulsiva. Si es convulsiva, ¿cuál es la localización? ¿Cuál es la forma parasitaria patógena de la cisticercosis? El cisticerco. Ok, muy bien. ¿Y cuál es la forma parasitaria infectante de la cisticercosis? El huevo de Taenia. El huevo de Taenia. Ok. Entonces, ¿de Taenia? ¿Cuál de las Taenia? Se escribe Taenia, pero se pronuncia Taenia Taenia. solium. Solium, Taenia sería solium. solium. Muy bien. Ok, entonces, el paciente tiene una neurocisticercosis convulsiva que se localiza, ¿dónde se localiza ese cisticerco? En el cerebro. ¿En qué parte? En el parénquima. En parénquima cerebral, ¿ok? O sea que es una neurocisticercosis parenquimatosa. ¿Ok? Entonces, ¿por qué decimos que es una neurocisticercosis parenquimatosa? Dígame.
Porque tiene Por las convulsiones. porque tiene convulsiones. ¿Y dónde se localiza el cisticerco si el paciente tiene convulsiones tipo Gran Mal? En los hemisferios cerebrales. En el endocráneo. En el hemisferio cerebral, probablemente alrededor de la cisura de cilio, ¿no? Ajá. O en cerebelo también. No, cerebelo no da convulsiones tónico-clónicas. El cerebelo dirige el equilibrio. Ok. Ok, entonces, el paciente tiene convulsiones generalizadas, o sea que evidentemente esto es lóbulo temporal y está relacionado con el área motora del cerebro. Ok, después le quedó sí, afasia y confusión mental, pero la confusión mental es lo típico del estatus posictal de una convulsión. ¿Qué más tiene este paciente que les indique que esto es una neurocisticercosis? ¿Qué otras cosas podemos conseguir? La tensión arterial. ¿Qué tiene que ver la tensión arterial con neurocisticercosis? O sea, creo que tengo entendido que puede aumentar la tensión arterial. Que podría aumentar. No, tendrías que, incluso ni siquiera sería la parenquimatosa, tendrías que tener, a ver, si aquí dice que no hay alteración de la presión del líquido cefalorraquídeo, ¿cómo me vas a llegar a aumento de la presión arterial? Ok. Fisiopatológicamente. Ok, entonces eso no era, ¿qué más? Dios, lean el caso. ¿Qué Y digan refiere cualquier cosa. Ajá. ¿Qué refiere cefalea intensa desde hace un año? Ok, o sea que el paciente tiene algo que lo estaba molestando y le empezaron unos dolores de cabeza que no cedían con analgésicos y él no era una persona que sufría de dolores de cabeza. Y además de eso tuvo antecedentes de convulsiones, ¿ok? Tiene 6 episodios convulsivos. ¿Es normal o es anormal? No, porque no es epiléptico. Ok, entonces es cierto que tiene convulsiones y está viniendo por convulsiones, pero no solamente tiene las que tiene ahorita, sino que ya le ha ocurrido 6 veces. Ok, y que a ver, la fiebre nos descarta convulsiones febriles y está negado, y la ausencia de vómitos nos descarta que tenga que ver con otras localizaciones a nivel cerebral. Ok, ¿qué otras cosas tiene importantes? ¿Qué A más tiene nivel ese paciente? el contacto con los animales. El contacto con animales me da neurocisticercosis. O sea, no. Es un factor Contacto con las heces de los animales. No, es ingesta de huevos lo que da en neurocisticercosis. Ok, tengo que ingerir el huevo. Entonces, no es contacto con el animal. ¿Quién es el reservorio? ¿Quién excreta huevos? El humano. El humano. Ok, entonces, si este caso fuera de teniasis, yo sí puedo hablar del consumo de carne de alguno de estos animales. Y que yo pueda inferir que si vive con ganado vacuno y con cochino, pues bueno, en Navidad pues matan al cochino y etcétera, o matan a la vaca y se la comen sin haber pasado por registro sanitario. Pero en este momento estamos hablando de neurocisticercosis, ¿ok? O cisticercosis. Y la cisticercosis tiene que ver con el huevo, o sea que la fuente de infección para que me dé cisticercosis ¿es cuál? ¿Es quién? El huevo. El huevo. No, la fuente. No, no la forma parasitaria. El humano. El Bueno, humano. puede ser El el humano. humano. Ok. Entonces, no pueden decir nada que no se relacione. Acuérdense, a ver, la epidemiología. Yo siempre les voy a poner la epidemiología igualita en todos los casos. Ok. Les voy a poner el perro, el gato, el chipo, la luxomia. Yo les voy a poner los mosquitos. Todos se los voy a poner ahí. Es agricultor, todo. ¿Qué es lo importante? Que ustedes sepan sacar de ahí
si está o no está los antecedentes epidemiológicos que concuerdan con la impresión diagnóstica clínica. ¿Ok? Entonces, ¿me interesan los contactos con animales en neurocisticercosis? No. No. Ok. Trabaja en una finca. ¿Qué es lo único que podrían decir de esto que está aquí? Que tenga algo que ver. Que pudiese comer la carne animal. Y si no me lo dicen completo, está mal. Porque Y no- no sé si me estás diciendo que se transmite por comer carne de animal. O sea, se pudiese comer la carne animal infectada, Y Contaminada. contaminada. me va a dar teniasis. Y eso no da neurocisticercosis. ¿Qué es lo que da neurocisticercosis? O sea, yo creo que el hecho de que trabaje en una finca, podría indicar inadecuada disposición de excretas, y eso podría llevar a una ingesta de agua o alimentos contaminados con el huevo. Ok, pero entonces, exacto, entonces es por ruralidad. Ok. Ajá. Exacto. Ok, ¿y qué otra cosa importante podrían decir de eso? ¿Qué otra cosa? O sea, lo importante sería, a ver, que haya ahí que me indique la fuente. O sea, la O fuente de que sea, complementen lo que ya dijeron. de que sea etiología parasitaria, bueno, que en el examen de ese se observan parásitos, Ajá. y la eosinofilia del 8% también podría ser. Ok, ¿qué significa que en el examen de ese se observen parásitos? ¿Qué es lo que me tendrías que decir para que yo te lo ponga, para que yo diga que sí tiene algo que ver con neurocisticercosis? Está bien, pero yo necesito que me diga, que me expliques para saber si realmente está bien. Y ese es el medio de transmisión del parásito, la excreción de huevos. Que se Ok, demuestren los entonces, ¿qué huevos. significa? Que hay presencia de huevos Que la- ya va. Pero no puede ser también un antecedente de teniasis. Exactamente, o sea, lo que estoy preguntando es precisamente eso. Lo que tienen que hablar es de lo que es importante. No es si tiene o no tiene huevos, ni siquiera me están diciendo de qué parásito los tiene. ¿Ok? Lo importante es saber si ese paciente tiene o no tiene teniasis. ¿Entienden la diferencia? Ok. ¿Sí? Sí, sí. Ok, entonces, entonces lo que me están diciendo es que el paciente podría tener teniasis. Y eso sí es un factor de riesgo, porque un 15% de los pacientes con neurocisticercosis podría tener simultáneamente teniasis. ¿Y significa que cuál fue el método de infección, el mecanismo de infección? Para la teniasis sería la ingesta de cisticercos. No, en el caso, estamos hablando de neurocisticercosis. Ah, ok. Ah, bueno, la ingesta de huevos. Ajá, pero ¿cuál fue el mecanismo? ¿De dónde vinieron los huevos? El humano, un humano infectado. Heteroinfección. ¿Y eso se llama? Heteroinfección. Ok, heteroinfección sería si Auto. ocurriera ¿qué? Hiperinfección. No, ya va. No tiren a pegar sin. A ver, ya va. Es una autoinfección. La hiperinfección solo se utiliza en estrogiloidiasis. Punto. Ok. El resto de las veces se habla de alta carga parasitaria. Ok. ¿Sí? Segundo. Segundo, se me olvidó qué fue lo que dijeron. Ajá. ¿Cuáles son los mecanismos de infección Doctora, disculpe, ¿no será cisticercosis? una autoinfección? Sí. Heteroinfección, autoinfección interna y externa. Ajá, entonces, ¿qué diferencia hay entre una autoinfección y una heteroinfección? En este caso de la interinfección sería por la ingesta de las aguas contaminadas por los huevos. Podría ser, o... En el caso de la autoinfección, ¿Solamente podría por ser agua? ¿Solamente por agua?
No, y Como vegetales contaminados también, creo. Agua o cualquier alimento. Y ya les voy a explicar por qué. Ajá. ¿Qué más? En el caso de la autoinfección, podría ser por el mecanismo ano-mano-boca. Exacto. Entonces, estamos hablando de dos procesos. Entonces, lo que les estaba diciendo es que sí, dentro de lo epidemiológico que ustedes deberían nombrar, cuando ven esto que está acá, sería el paciente trabaja en una finca, tiene contactos con animales, o sea, tendrían que hablar pues, exactamente con cochinos y podría ser que consuma carne de cochino y que entonces tenga teniasis simultáneamente. Pero si no nombran la teniasis y que pueda ocurrir autoinfección, no me están diciendo absolutamente nada que yo... O sea, tienen que estar claro que ustedes saben. Y para saber hay que escribir exactamente qué es lo que está pasando. ¿Ok? Entonces, puede haber autoinfección porque el paciente tiene teniasis y se autoinfecte con autoinfección interna o externa. Perfecto. O puede haber una heteroinfección porque, ¿cuáles serían los mecanismos de heteroinfección más probables? ingesta de heces con huevos. Eso es autoinfección. ¿De dónde tienen que ser las heces entonces? O sea, tienen que venir del agua y de los alimentos. De otra persona. De otra persona. Ok, entonces sí, podría estar contaminando o sea, yo puedo tener los huevos contaminando las aguas o los sembradíos, eso es muy cierto, pero inclusive, o sea, a un judío le puede dar neurocisticercosis. No, porque no comen cochino. O sea, que no les puede dar, ¿qué? A un judío no le da teniasis, ok. Porque si Ahora, consume por las heces infectadas de otras personas que sí consumen la carne. exactamente. Por ejemplo, hay un caso publicado en el Medical Journal yo creo que es el de Nueva York, pero un Medical Journal en Estados Unidos de un brote de neurocisticercosis ocasionado por ingesta de, bueno, porque consumieron huevos. Y cuando buscaron cuál era el caso índice, o sea, el de dónde provenía la fuente, era la cocinera. Porque la cocinera era la que tenía teniasis, contaminó la comida mientras cocinaba por mala higiene personal, no se lavaba las manos, y de esa manera le dio cisticercosis a un grupo de judíos que en teoría no deberían tener contacto con este parásito. ¿Ok? Ok, entonces, fíjense que el hecho, por eso es que yo no les acepto como respuesta que me escriban ni heteroinfección, autoinfección sí, porque es obvio que es de la misma persona, pero con heteroinfección me gusta que me escriban exactamente cuál fue el mecanismo de transmisión. ¿Ok? Ajá, entonces. Entendido. ¿Qué más tiene este paciente? ¿Qué son estos nódulos subcutáneos? ¿Y qué son? Granulomas. ¿Contra qué? Pseudo. Repite que no vi. Pseudotumoral, profe. ¿No? ¿Qué son esos nódulos subcutáneos? Eso no era lo de la calcificación de algo. ¿De qué? Del cisticerco, creo. Ok, son cisticercos calcificados, ciertamente, sí. Ajá. Ok, ¿y cómo llegaron ahí? Por un proceso inflamatorio, ¿no? Que pasa y ellos como que se calcifican alrededor del cisticerco. ¿Cómo llegaron a ese lugar? Antes de que ocurra el proceso inflamatorio. A ver, patogenia de las convulsiones. O sea, normalmente podemos ver que lo primero que ocurre es la formación de ese cisticerco. Luego ¿Cómo se forma el cisticerco? A ver, la patogenia empieza antes de eso.
¿Ok? Tienen que explicar cómo llega, primero identificar la forma evolutiva y luego cómo llega al lugar donde va a producir la clínica. Ajá. Forma evolutiva. Los huevos de Tesolium. No, los huevos es ciclo biológico y se quedan ¿en dónde? Ah, verdad, ellos se quedan en el yeyuno hilo. Ajá. Entonces, ¿quién va a ser el que va a atravesar la pared? Es una respuesta inmunológica, ¿no, doctora? No he Lo que- llegado a ninguna respuesta inmunológica porque todavía no tengo a nadie en ningún lado sino los huevos en intestino. Entonces, Ah, ok, entonces los huevos eclosionan y tenemos entonces los Cysticercus. no, No sé. no. Ah, El cisticerco está en el intestino. No, en el cerebro. Ajá, entonces explícame cómo llegó un cisticerco al cerebro si lo que teníamos era un huevo en el intestino. Acuérdense que yo no hago sino preguntas tontas, yo necesito saber es que ustedes entienden el proceso mental, tienen el proceso mental digerido de todo lo que está pasando. Entonces, O sea, ¿usted se refiere al ciclo evolutivo, doctor? tiene que ver con el ciclo evolutivo, por supuesto, pero ciclo evolutivo es, dime, desde el huevo hasta que o sea, desde que el huevo entra hasta que el huevo vuelve a entrar, es el ciclo completo. Mientras que patogenia es una parte del ciclo biológico que se asocia con el daño, ¿ok? Entonces, Por circulación, me imagino que llega al cerebro. Profe, ¿y quién es el que profe, migra? en este caso el huevo El embrión llega exacanto. Ok, llega al ajá. intestino, se eclosiona, sale el embrión se adhiere a la mucosa, la penetra, pasa a circulación, corazón izquierdo, después corazón derecho y de ahí pasa toda la circulación mayor y en este caso llega hasta la piel donde se adhiere y crece, forma el cisticerco, y se da la respuesta y eso explica los nódulos. Perfecto. ¿En cuánto tiempo se forma un cisticerco? De alrededor de 3 meses. Perfecto. Ok. ¿Y después de los 3 meses qué va a pasar? ¿En cuánto tiempo se calcifica? Después de 5 años de haber ingresado al organismo. Es decir, después de que se haya Depende de formado la el cisticerco. localización. Si estamos hablando de tejido celular subcutáneo, ¿en cuánto tiempo se calcifica? No, en 2 o 3 años máximo. 2 o 3 años, muy bien. Ok, entonces, en 2 o 3 años se va ¿qué es lo que le pasa al cisticerco? Se va a morir y después va a surgir una respuesta inflamatoria contra este que va a causar la inflamación, después la calcificación. Exacto, perfecto. Ok, entonces, lo normal es que, ¿y por qué empieza a haber inflamación cuando se muere y no antes? porque existen los mecanismos de evasión. ¿Y cuáles son? Bueno, está los típicos de un parásito: evasión de la acción del complemento, mimetismo antigénico, empleo de anticuerpos fugaces y, bueno, esto normalmente son estos 3, pero no. No, me falta uno. ¿Cuál es el más importante de todos los que tiene por los que cuando está vivo no lo reconoce el sistema inmune? De repente lo dijiste y no me fijé, vuelvo a repetir. ¿Cuál es el más importante? Bueno, es evasión de la acción del complemento, porque mientras No, está el complemento es durante la migración. Ajá, exacto. Mimetismo antigénico podría ser. Exacto, mimetismo antigénico. Ok, entonces, tiene que haber mimetismo antigénico para que el parásito no sea reconocido. Mientras el periodo en que está vivo y cuando se muere, pierde entonces pierde la capacidad. ¿En qué consiste el mimetismo antigénico? Bueno, tengo entendido que son como recambios de antígenos de superficie, entonces el sistema inmunológico genera una respuesta contra ese antígeno, pero cuando va a volver a atacar, por decirlo así, no son los mismos, o sea, los anticuerpos no pueden reconocer esos antígenos porque los ha cambiado.
Es, Gracias No, a lo... mimetismo es la producción de antígenos similares a los de las células propias para de esa manera evitar el desarrollo de una respuesta inmune. exactamente, eso es lo que es mimetismo antigénico. ¿Ok? Coloca en la superficie antígenos que son o son propios del humano, o sea, que utiliza los del humano, o similares a ellos para no ser reconocidos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, pierde esos mecanismos de evasión y en 2 o 3 años entonces se va a morir y entonces va a pasar de vesícula a, ¿cuál es el siguiente estadio cuando empieza la inflamación de ese cisticerco? ¿Cómo se denomina? Coloidal, cisticerco Coloidal, un cisticerco coloidal, muy bien. Y por último, la calcificación del cisticerco. la calcificación, perfecto. Ok. Y entonces lo que tenemos, este paciente en piel tiene ya esos cisticercos calcificados. ¿Cómo se... ¿Qué puede utilizar para identificar si el paciente está en fase como aguda o sea, cuánto tiempo ha pasado desde que se infectó hasta la fecha? ¿Qué pasaría si el cisticerco está en fase coloidal? Que no hay aquí que debería haber descrito en la clínica, que debería haber si estuviese en fase coloidal? No tuviera tan desarrollados los nódulos subcutáneos. No. Eosinofilia, tal vez. Sí, probablemente hubiera una eosinofilia un poquito más alta que la que tiene el paciente. Ajá. ¿Qué más? ¿Por qué habría eosinofilia? ¿Porque está ocurriendo qué? Una respuesta inmunitaria. Ok, y si está ocurriendo una respuesta inmunitaria, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué siente clínicamente el paciente en ese lugar? Inflamación, Inflamación. ¿Iguales son los signos de inflamación? rubor, dolor, calor y tumor. Exacto. Entonces el paciente tendría un nódulo doloroso, ¿ok? Que probablemente esté levemente eritematoso, podría estar, dependiendo si es muy superficial o no. Pero el dolor es lo que indicaría un poquito de que está en el proceso de degeneración del cisticerco, ¿ok? Y cuando está calcificado, ¿duele? ¿Creen que duela? No. No, lo más probable es que en ese momento ya no duele. ¿Ok? Ajá. A ver, ¿qué más? ¿Han visto alguna vez fotos a esto no lo vieron las lesiones? Ustedes tienen los casos, ¿vieron las lesiones? Bueno, estas no son muy de... La lesión debería estar es aquí. Ok, ¿qué pregunta les iba a hacer? ¿Cómo hago diagnóstico? ¿Cómo hago diagnóstico de neurocisticercosis convulsiva? Profe, lo más idóneo no sería hacer una tomografía axial computarizada. Podría ser una tomografía, que en otra cosa podría ser que sea más sensible que una tomografía. Biopsia o punción con aguja fina. ¿No? Profe, ¿no sería la resonancia magnética nuclear? Sí. Haría una resonancia magnética nuclear o una tomografía, también puedo hacerla. ¿Y qué espero encontrar para que sea diagnóstico? Los cisticercos. Ujú. ¿Y qué voy a ver del cisticerco que me indique realmente que es
Voy a ver los cisticercos, pero ¿qué tiene que tener el cisticerco para que yo diga esta lesión que estoy viendo es un cisticerco? Se tendría que ver el receptáculo capitis. Exactamente, ok. Entonces, eso es algo que parece muy teórico, que se los damos en práctica, pero es muy importante para poder hacer diagnóstico de cisticercosis, ok. Tengo que ver una vesícula con el receptáculo capitis, ¿no? Ok, ajá. Si no logro ver, porque ya esté muy coloidal y no se ve, hasta casi calcificado y no logro ver el receptáculo capitis, ¿qué tengo que hacer? Podría ser un diagnóstico anatomopatológico. O serológico. Serológico, más que anatomopatológico, ok. Acuérdense que el cerebro, uno no biopsia así por así, y normalmente en los lugares en donde están no necesariamente son muy fáciles, no son muy accesibles, ok. Entonces, es más bien un diagnóstico serológico, y serológico significa suero, y mejor todavía que hacerlo en suero. De hecho, en este caso el diagnóstico no es serológico, ¿es qué? Imagenológico. Ese ya lo dijimos. Clínico epidemiológico. Por la No, eso ya lo hicimos. Ah, Estamos hablando de diagnóstico. Inmunológico, ok. Ok, cuando yo digo serológico, estoy hablando de suero. Ok. En este caso, es un diagnóstico inmunológico, pero ¿de dónde lo voy a hacer? Para que sea más específico. Del líquido cefalorraquídeo. Del líquido cefalorraquídeo. Exactamente, del líquido cefalorraquídeo. Ok. Entonces, y eso me va a dar mayor especificidad y mayor sensibilidad que si lo hago de la sangre. Ok. Ajá. Conducta. ¿Qué voy a hacer con este paciente? ¿Por qué? Perdón, antes de que lleguemos a conducta. ¿Por qué este paciente está convulsivando? Por la ubicación del cisticerco. Ajá, pero acuérdense que a ver, patogenia les estoy preguntando. ¿Cuál es la patogenia de la neurocisticercosis convulsiva? Ya dijimos la patogenia en tejido celular subcutáneo, pero no dijimos la parenquimatosa. Que evidentemente es muy parecida, las diferencias son muy pequeñas, así que el que la haya oído antes puede decirlo ahora. Tiene que ver con la obstrucción del flujo del líquido cefalorraquídeo y la compresión de... No. Acuérdense que esto es, ¿dónde está localizado el cisticerco? En el parénquima. En el parénquima, ok. Y aquí dice, en el caso clínico, que el líquido cefalorraquídeo está afectado. No dice que no está afectado. Es por compresión, Ok, entonces no es. O sea, porque No. comprime la... No es por compresión del líquido cefalorraquídeo. No, de la masa encefálica. Ok, pero acuérdense que patogenia, aquí es donde es el problema. O sea, si ustedes no logran, discúlpenme que yo sea fastidiosa, yo sé que tuvieron un examen, que no han tenido práctica, que probablemente estudiaron poco, pero hagan el esfuerzo. Yo prefiero que la tiren a pegar y que entre todos la vayamos sacando, a que se queden callados y nadie diga nada. Ok, entonces, tenemos o sea, cuando yo les pregunto patogenia, incluye que vayamos desde cómo llega hasta el sistema nervioso central para llegar a parénquima y después cómo desencadena la clínica. ¿Ok? Entonces,
Alguien que se atreva. Doctora, no es por compresión mecánica. A ver, el problema no es Subaracnoide. que sea compresión mecánica o no. Si tú me escribes en el examen compresión mecánica, yo te voy a poner 0,2 sobre lo que me dé la gana. ¿Ok? Entonces, no estoy diciendo que esté mal. Les estoy tratando de llevar a una respuesta completa donde yo entiendo que ustedes entendieron. ¿Ok? Entonces, les estoy diciendo que la patogenia empieza desde el momento en que, primero, ¿cuál fue la forma evolutiva que llega hasta el lugar donde se produce el daño? ¿Cuál es esa forma evolutiva? Que migra. El cisticerco. No, el cisticerco no tiene capacidad migratoria. No, pero o sea, me refiero que el Está tanto. cisticerco es el que causa la Ok. compresión. Entonces, tengo un embrión hexacanto que va a migrar por la circulación y se va a diseminar por todo el cuerpo. Y en este caso me interesa que haya llegado por el sistema, por las arterias hasta el sistema nervioso central. Y llegó al parénquima, sea donde sea la lesión. ¿Ok? ¿Qué le pasó a ese embrión hexacanto cuando llegó al parénquima? Se transformó en... En el cisticerco. Se transformó en cisticerco. Después de que se transformó en cisticerco, ¿cuánto tiempo pasó evadiendo la respuesta inmune? 3 meses, no habían dicho. No, en 3 Bueno, meses se si es convierte en sistema ¿qué? nervioso central son 5 o 7 años. Exactamente, ok. Entonces, en 3 meses, un embrión hexacanto se convierte en cisticerco. Pero en 5 a 7 años, ese cisticerco evade la respuesta inmune y por ende el paciente es asintomático. Con ciertas excepciones, por ejemplo, una cefalea sí podría ser causada por la presencia del cisticerco, pero no produce nada mucho más allá de eso. ¿Ok? Entonces, pasaron 5 a 7 años y ¿qué pasó? Bueno, pasa a la forma coloidal y luego se calcifica, ¿no? Sí, pero ¿cómo pasa a la coloidal? ¿Qué pasó? Bueno, comenzó a degenerarse. Ajá, ¿y qué se pasó? comenzó a desarrollar toda una respuesta inflamatoria. Ok, ajá, entonces, todo eso lo tienen que decir, ok. Entonces, en el lugar donde está el cisticerco en el sistema nervioso central, que en este caso es parénquima, va a haber un proceso inflamatorio en donde, ¿cuánto mide esa respuesta inflamatoria con respecto al cisticerco? Porque sí hay una compresión mecánica, pero no es por el cisticerco. Porque si fuera por el cisticerco, yo tendría sintomatología a partir de los 3 meses que se formó el cisticerco, ¿sí o no? Sí. ¿Me entienden la diferencia y por qué las respuestas incompletas están malas? Ah, entonces la compresión es por el edema de la inflamación. Exactamente, es una lesión ocupante de espacio que produce el edema, ¿ok? Entonces la compresión mecánica la produce la respuesta inmune contra el parásito en el momento en que el cisticerco empieza a degenerar, ¿ok? ¿Se entiende la diferencia entre una respuesta en donde, qué fastidio esta profesora que pregunta mucho si la respuesta es simplemente esto, al explicar qué es lo que está pasando? ¿Sí o no? Claro. Sí, se entiende. Ok, Sí, se entonces, perfecto. Entonces ahora dijimos que había una respuesta inmune. Esa respuesta inmune me va a hacer que el paciente empiece a tener convulsiones porque estoy además irritando las células nerviosas donde está la lesión. Ok, porque ahí hay radicales libres, ahí hay una gran cantidad de cosas que me están produciendo estimulación de mis neuronas y por eso el paciente tiene convulsiones, además de la compresión mecánica. Ok, pero para la convulsión como tal, yo lo que tengo es que alterar el impulso nervioso, o sea que lo que importa realmente es la presencia de alteración de ese microambiente por la inflamación. Ok. Ajá. Después de eso, de coloidal, el cisticerco va a pasar a calcificado.
¿Cómo esperan que sea la clínica cuando se calcifica? ¿Aumenta o disminuye la sintomatología, las convulsiones? Deberían Puede ser que disminuir. Deberían Sí. disminuir, depende de la localización, pero algunas veces el paciente termina quedando epiléptico. ¿Ok? Perfecto. Ok, por el daño causado, ¿verdad? Exactamente, por el daño causado y por el lugar donde esté calcificado, por el daño que haya causado la localización de la calcificación. Ok, entonces, ahora que ya expliqué patogenia, para que entiendan por qué la patogenia es importante, ahora dígame cuál sería su conducta con este paciente Ya, que doctor, está una llegando pregunta. convulsionando. Doctor, una pregunta, pero ya en la fase de calcificación, ¿sigue habiendo una respuesta inflamatoria o solamente que No, la disminuye? calcificación es cicatrización, es el proceso de remodelado posterior a la respuesta inmune. ¿Ok? O sea, Cuando la mayor la gravedad de los calci- síntomas ocurre en la fase coloidal. en la fase coloidal, Ok. exactamente. ¿Ok? Entonces, si el paciente está convulsionando y además ha tenido 6 episodios recientes de convulsiones, cuéntenme cuál sería la conducta de ustedes. ¿Qué está produciendo la convulsión? La lesión que hubo por la calcificación del... No. ¿Qué está produciendo la convulsión? Los parásitos en el... Tampoco. El parásito se está muriendo. Y el parásito cuando estaba vivo Ok. no producía convulsión. O sea que no es el parásito. ¿Es qué? El edema. El edema. ¿Y el edema qué es? La respuesta inmune. Acumulación de líquido. Respuesta inmune. Ok. Entonces, si yo quiero quitarle las convulsiones a este paciente, ¿va a ser suficiente con darle un anticonvulsivante? ¿O eso es la idea? ¿O qué es lo que tengo que hacer? No, porque va a seguir No, habiendo tengo que... respuesta inflamatoria. Disminuir el edema. Exactamente. Deberían El edema glucocorticoides. lo disminuyo con esteroides, que es el antiinflamatorio más potente, porque yo lo que quiero es que disminuya la respuesta inmune contra el cisticerco, que igualito ya está muerto. ¿Ok? Ya se está muriendo. ¿Sí? ¿Se entiende? Claro. La Sí, 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 diferencia. perfecto. Ok, Ujú. entonces, esta razón por la que la profesora de ustedes es tan fastidiosa es porque si uno sabe qué es lo que está pasando, uno sabe cómo tiene que actuar. ¿Ok? Y el trabajo de ustedes como médicos a futuro es saber diagnosticar, corroborar los diagnósticos y saber tratar al paciente. ¿Ok? Entonces, eso es lo que estamos trabajando aquí. Es generar esas conexiones neuronales para que ustedes entiendan cómo ocurren los procesos y qué tengo que hacer de acuerdo al proceso que está ocurriendo. ¿Ok? Listo. Vamos con el siguiente caso. Ah, sí, soy yo. Ahí voy. Sorry. Que soy un poco lenta cuando llego aquí. Ok, ¿alguien que lea el caso? No todos a la vez, vamos a terminar muy rápido. Paciente femenino de 26 años de edad, natural y procedente de Cuba, estado Miranda, quien consulta por presentar cefalea intensa que no disminuye con analgésicos comunes, vómitos en proyectil y disminución progresiva de la visión. Antecedentes de importancia: expulsión de parásitos en varias oportunidades, lombrices y cruditos blancos, por lo que fue tratado con remedios caseros. Trabaja con su padre en un matadero de su propiedad. Refiere pérdida de 7 kilogramos de peso desde hace 3 años, aunque ha conservado apetito normal y vértigos ocasionales desde hace 1 año. Al examen físico, la tensión arterial 200-170, frecuencia cardíaca 60, 60, frecuencia respiratoria 14, temperatura
el oído 37 grados, paciente en regulares condiciones generales, hidratado y apneico, paciente apático, dormita durante el interrogatorio, orientado en tiempo, espacio y persona, fondo de ojo, edema papilar bilateral, ruidos cardíacos regulares y bradicárdicos sin agregados, resto del examen dentro de los valores normales, dentro de los límites normales. En el examen de laboratorio podemos observar hemoglobina 12 gramos sobre decilitro, HT 41%, hematocritos 41%, glóbulos blancos 9.500, fórmula sanguínea S62%, normal. ok, L 34%, M 2%, E 2%, examen de S se observan huellas de tenias, orina y química sanguínea dentro de los límites normales. Otros exámenes, líquido cefalorraquídeo, presión, proteínas y celularidad aumentadas con predominio de eosinófilos, RFC para cisticercosis positiva, TAC, se observa imagen calcificada de 10 milímetros de diámetro localizada en fosa posterior. Ok, ¿qué tiene ese paciente? Eso es Encefalitis, sí. neurosis extensiva. Y también tiene teniasis, creo. Ok, es un paciente con una neurocisticercosis. ¿Y cuál es la ubicación de esa neurocisticercosis? El globo ocular. En el globo ocular. ¿Y de dónde sacaron que es en el globo ocular? Pero porque tiene pérdida de la agudeza visual. ¿Y cuál es la localización? No, en el cerebro, doctora. Ok, tienen un problema de neuroanatomía aquí. Fosa posterior. ¿Qué hay en la fosa posterior? Los cordones ópticos. Ajá, exactamente. Disminución progresiva de la visión. Además, ni siquiera les dicen que es de un ojo, sino de probablemente sea de los dos. ¿Y que el problema está en dónde? En el nervio óptico. Sí, compresión del quiasma óptico probablemente. Ok. Bueno, ya les dije la respuesta. ¿Qué tiene este paciente? Aquí es donde viene, para poder llegar a una impresión diagnóstica, yo tengo que desglosar y volver sindromático todo lo que estoy viendo. ¿Ok? Entonces vamos a resaltar, díganme todo lo que ustedes resaltarían en el examen como importante. Cefalea intensa que no disminuye con analgésicos. Ok, cefalea intensa. Ajá, ¿qué más? Vómitos. Los vómitos Los que vómitos sean en en proyectil. Ok, ¿qué más? Eso es característico. La disminución de la visión. Disminución de la visión. ¿Qué más? Profe, y también el fondo El de ojo, edema, el papilar papiledema en el bilateral, examen físico. al ser bilateral indica que hay una hipertensión endocraniana, ¿no? O sea, claro, posible. porque además, ¿qué dice aquí? Exactamente. Está aumentada la presión, ¿ok? Exactamente. Ajá, que me lo corrobora que sí, que hay un edema papilar por aumento de la presión. ¿Qué más? Doctora, y el aumento de la presión arterial lo tienen 200. Ahora sí me vas a nombrar esto, ¿ok? Y incluso esto viene por lo mismo. Ok. Ajá, ¿qué más? ¿Algo más importante? Lo de examen de heces, que se observaron huevos de tenis. Ok, sí, eso también. Eosinofilia. No hay eosinofilia periférica, pero sí hay eosinofilia ¿dónde? En el líquido cefalorraquídeo. En el líquido cefalorraquídeo. Fíjense que la eosinofilia aquí es 2%. Ok, de 9.500 eso no es nada, no tiene no llega ni a 200. Ok. Profe, la imagen calcificada del TAC también podría ser. Por supuesto, ajá. Y una imagen calcificada de 10 milímetros de diámetro, de 1 centímetro, en fosa posterior. Ok. Ok, entonces, ahora, eso significa entonces que tengo varias cositas sindromáticas. En los vómitos en proyectil, el edema papilar bilateral, la tensión arterial alta, la bradicardia, y la presión del líquido cefalorraquídeo aumentada son sindromáticamente pertenecen a una sola unidad, que es ¿cuál? ¿Son todos signos de qué?
¿Cómo se llama eso? ¿De qué color es el caballo blanco de Bolívar? Neurocisticercosis. No, ese es el diagnóstico general. Encefalitis, profe. No. A ver, las encefalitis dan convulsión. Y aquí lo que tenemos es que Hipertensión. un síndrome, una hipertensión, apellido. Sindromáticamente. Si la endocraniana. Ok. Tenemos signos de hipertensión endocraniana. Ok. Entonces, para que yo tenga hipertensión endocraniana, ¿dónde se tiene que localizar el cisticerco? En el cerebro. No. En el cuarto ventrículo. A ver, si estuviera, ¿qué tamaño tiene un cuarto ventrículo y los ventrículos? ¿Ah? Podría ser en el líquido cefalorraquídeo o que la compresión genere obstrucción del drenaje adecuado del líquido cefalorraquídeo y entonces aumenta la presión. Exactamente, ok. Entonces, yo tengo que tener la ubicación del cisticerco en algún lugar por donde transita el líquido cefalorraquídeo que se haya adherido y me produzca obstrucción, ok. En los ventrículos como tales, ¿cuál es el único cisticerco que sí me podría producir obstrucción ubicándose en los ventrículos? ¿Cómo se llama? Que es una complicación y es muy rara. Que llega a medir Ese es hasta el 10 cisticerco centímetros. racemosus. Un cisticercus racemosus, ¿ok? Eso podría ocurrir, ciertamente. Pero comúnmente lo que tenemos son cisticercos que crecen, depende del tejido en el que estén, pero no suelen medir más de 1,5 centímetros, ¿ok? Suele ser más grandes que eso. Entonces, esto es un cisticerco que se va a adherir al Luschka y Magendie, o sea, algunos de los lugares por donde va migrando, de los tubos pequeños por donde va circulando el líquido cefalorraquídeo, ¿ok? Y me produce una obstrucción que me genera todo el aumento de presión endocraniana por alteración del flujo, ¿ok? ¿Se entiende eso? Sí. ¿Y se entiende que es totalmente distinto al caso anterior? Sí. Ok, entonces, ¿cuál es el periodo de incubación de esta clínica? De la neurocisticercosis hipertensiva. No es la misma, 5 o 7 años. No. ¿Qué produce la obstrucción? Porque la clínica anterior la producía la respuesta inmunológica contra la muerte del cisticerco. ¿Qué produce la obstrucción del líquido cefalorraquídeo? Esto sí sería la calcificación del... Podría ser la calcificación, muy bien, pero En ¿qué este otra caso razón, qué otra cosa? El número de mecánico obstructivo, ¿no? Ajá, pero ¿qué produce esa acción mecánica obstructiva? La carga parasitaria. ¿Cuántos cisticercos tenemos? Puede ser uno solo. Ok. La localización. ¿Cuál localización en particular? Extraparenquimatosa. De los ventrículos cerebrales. En los ventrículos, puede El ser. cuarto ventrículo. O el espacio subaracnoideo. ¿Qué tamaño tienen los ventrículos? Son No. 15 milímetros, ¿no? 10, 15 milímetros, creo que. Bueno, estamos hablando 10, 15 milímetros en 1 centímetro o centímetro y medio. Sin embargo, el cisticerco suele ser a nivel cerebral, pues probablemente tenga 0,5 centímetros. Yo lo que creo es que si se ubica, por ejemplo, en los lugares de drenaje, ya ahí está causando una hipertensión. Exacto, ok. Perfecto, entonces, en cualquier lugar donde haya los drenajes, o sea, no busque, es como cuando a Ascaris les explicábamos de que es más factible que, o sea, se produce la obstrucción a nivel del intestino delgado y no del intestino grueso. Igualito con la circulación del líquido cefalorraquídeo. Las obstrucciones suelen estar a ver, el cisticerco puede estar en el ventrículo, pero está justo en el orificio por donde entra o sale el líquido de ese ventrículo, no en el ventrículo como tal. ¿Se entiende la diferencia?
Sí, Ok, entonces, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que pueda ocurrir esa obstrucción? Esa sí 13. podría ser 3 meses, porque es cuando ella... Exactamente, ok. Puede ser desde 3 meses hasta, como dijeron antes, que se calcifique y sea cuando se calcifique que produzca la obstrucción. O sea que puede ser desde 3 meses hasta 5 a 7 años, ok. Ok, pero puede empezar desde los 3 meses. Ok, y entonces en este caso la patogenia sí se debe a ¿qué? O sea, Ya en lo este caso dijimos. sí es obstrucción porque no, o sea, porque compresión no es por la respuesta inflamatoria, sino por la misma presencia Del del cisticerco. cisticerco, Exactamente. o sea, obstruyendo el flujo. Exactamente, ok. Sí, entonces en este caso es una obstrucción. Él está dentro de la luz del líquido, donde está el líquido del cefalorraquídeo, de las cisternas del líquido cefalorraquídeo, y ahí es donde produce la obstrucción y por eso se impide el flujo y eso aumenta la presión, ok. Y produce todos los síntomas que tiene el paciente. Ok, ¿cómo hago el diagnóstico? Ya le hicieron un TAC y los cisticercos están calcificados. Probablemente tenga que hacer ¿qué? Porque no voy a tener, si ya están calcificados, no voy a poder ver cisticercos con el receptáculo capitis, ¿o sí? No. Probablemente no, ok. Entonces, ¿qué más puedo hacer? La prueba serológica. Puedo hacer una serología y buscar ¿qué? Anticuerpos. Anticuerpos, ok, probablemente. Y ver si el paciente tiene o no. Igual ya aquí en este ya dio positivo, ok. Profe, también se podría hacer un estudio de líquido cefalorraquídeo. ¿Quién me dice si se puede hacer un estudio? De hecho, ya lo hicieron y está aumentado. Pero aquí eso es un error. ¿Por qué no se debería haber hecho un estudio de líquido cefalorraquídeo en este paciente? Porque puede que el cisticerco esté o no en el líquido cefalorraquídeo. Por la No. hipertensión. Ajá, ¿y qué le puede pasar al paciente? Morirse. Ajá, ¿por qué? Porque incrementa más. No, no es porque incrementa, sino porque Disminuye. no, tampoco. No, porque estás introduciendo o sea, introduciendo una aguja en el canal. ¿Y? O sea, por la punción lumbar, pues. Y eso puede aumentar la presión. No es aumento de presión lo que produce. De hecho, estás disminuyendo la presión si sacas el líquido. Si fuera una hidrocefalia, estás disminuyendo la presión. Pero esto no es una hidrocefalia, sino una oclusión de la circulación. ¿Qué pasa si yo le hago punción lumbar a este señor que tiene un papiledema bilateral? Y estoy segura que ya lo vieron en neuroanatomía. No sé, doctor. Si yo tengo que el flujo no circula, meto mi aguja y saco líquido, ¿qué le pasa a la amígdala o al sistema nervioso? Puede salir todo el líquido. ¿Y qué produzco? Profe, la amígdala puede descender y puede producir un paro cardiorrespiratorio por los... Claro, mato al paciente. Ok. Entonces puede haber enclavamiento de la amígdala, o sea, el agujero de Luschka, quité el líquido y es como que si el puente cae y las amígdalas quedan contra el hueso y produce, o sea, el tallo encefálico es lo que, el puente como tal, es lo que maneja toda la parte neurológica simpática y parasimpática, o sea que le produjo un paro cardíaco al paciente, ¿ok? Y lo mato. Y respiratorio. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Sí. Ok. O sea que en teoría esto no deberían haberlo hecho en este paciente, porque tiene papiledema. Ok, entonces, desde el punto de vista didáctico, les ponemos los casos separados, un caso de hipertensión y un caso de
Una neurocisticercosis hipertensiva y una neurocisticercosis convulsiva, que van a depender de la localización. Sin embargo, normalmente la mayoría de los pacientes tienen múltiples cisticercos y está mezclada la sintomatología, es mixta, tanto hipertensiva como parenquimatosa. ¿Ok? ¿Qué otras localizaciones puede haber de un cisticerco? ¿O qué otras neurocisticercosis pueden haber? La oftalmocisticercosis. Ok, si se ubica en el ojo, ¿qué más? Creo que cisticercosis. Bueno, puede estar en músculo, puede estar en la piel No, y no, otras neurocisticercosis. la pseudotumoral Ok, puede ser demencial, pseudotumoral, que es en puede el ser lóbulo demencial frontal, si está en lóbulo frontal, muy bien. apopléjica Puede ser y, apopléjica y la meningítica, que es la y meningitis meningitis. crónica. Ok, perfecto. Ok, chévere. ¿Conducta en este caso? ¿Qué creen que se podría hacer en este caso? Bueno, creo que en este caso sí se podría tratar directamente al parásito porque el daño no es una respuesta inflamatoria en sí, no como en el El anterior. parásito ya está calcificado, o sea que ya está muerto. Ah, ok. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué harían? Evidentemente este no es el mejor caso porque que yo sepa, no les quiero dar la respuesta, pero sí. ¿Qué harían en caso de que fuese, si yo tengo algo que me está obstruyendo la circulación del líquido, cuál es la forma en la que ustedes Sacarlo. sacarlo? ¿Cómo lo sacan? Quirúrgico. Cirugía. Que fuese quirúrgico, ¿ok? Extracción quirúrgica. Sin embargo, creo que cuando son del cuarto ventrículo el acceso es muy difícil y no es difícil hacerlo, pero sí, ¿ok? Doctor, entonces, esto sería una neurocirugía mayor, ¿verdad? Eso es un tratamiento importante. Sí, porque tiene muchos síntomas. Probablemente sí, si no quieres que el paciente se quede ciego, tienes que extraer el cisticerco, ¿ok? Ok. ¿Alguna pregunta sobre este caso? No, yo creo que Listo. estamos listos. Ok, vamos con el próximo caso. ¿Alguien que lo lea? Enfermedad actual, paciente femenino de 5 años de edad, natural de Caracas y procedente de Teleférico, parroquia Caucagua del estado Miranda, quien es evaluada por el personal de la cátedra de parasitología en visita de campo a la escuela donde estudia. Durante interrogatorio solo refiere prurito anal y flatulencia. Antecedentes personales, Gráfar estado 5, vive en una casa de bloques sin friso con techo de zinc y piso de cemento, tiene un solo dormitorio con 2 camas, viven 3 niños y 2 adultos, sala y cocina juntos, un baño fuera de la vivienda, creo que dice sin sistema de cloacas, tubería de agua común con otras viviendas fuera de la casa, consume agua directo de la tubería, recolección de basura por camión del aseo una vez por semana, presencia de roedores alrededor de la casa. Examen funcional, hábito intestinal 3 veces al día y episodios de diarrea frecuentes. Examen físico, temperatura 37 grados, tensión arterial 90-50, pulso 110 pulsaciones por minuto, peso 14 kilos, frecuencia respiratoria 20 respiraciones por minuto, palidez discreta de piel y mucosas, cardiovascular, ruidos cardíacos regulares con taquicardia, auscultación pulmonar, murmullo vesicular presente y simétrico en ambos campos pulmonares sin adventicios, abdomen plano depresible, no doloroso a la palpación, resto del examen físico sin alteraciones. Laboratorio, hematología, hemoglobina 10.9 gramos, hematocrito. 34%, glóbulos blancos 5100, eosinófilos 15%, plaqueta 450.000. Examen de ese se encontraron huevos de Ascaris lumbricoides y de cestodes. Tratamiento, piperacina 10 cc en dosis única e ivermectina 3 miligramos en TU. Seguimiento, en segunda visita a la escuela un mes más tarde por control de tratamiento refiere 3 episodios de diarrea con heces blandas en número de 5 evacuaciones al día por 3 días con moco sin sangre, dolor abdominal periumbilical, persisten flatulencias y prurito anal. Ok, ¿qué tiene ese paciente?
Eso es himenolepiasis. Sí, ciertamente el sexto es una himenolepis, perfecto, pero la mayoría de los síntomas son de Ascaris, ¿ok? Vamos entonces a leer el caso y ubicar cuáles son los síntomas que son de himenolepis y que no sean de Ascaris, o que puedan ser de ambos. Dígame los pertinentes positivos. De clínica. Sí. Bueno, ver. Himenolepis, ¿puedo tener himenolepis en una niña de 5 años? Sí, es más frecuente en niños, de hecho. Ok, es más frecuente en niños, perfecto, eso es lo que quiero que me digan. ¿Prurito anal? Sí. ¿Seguro? En himenolepis creo que sí. No O sea, es, puede ¿Cuál haber es el parásito que por excelencia produce prurito anal? enterobio. Enterobio, ese prurito. Yo no, ¿cuál es el hábitat de himenolepis? ¿Cuál es el hábitat de himenolepis? El ilium. Yeyunoilium, ¿ok? Yeyunoilium, ajá. Ajá. Entonces, ¿qué tiene que ver el yeyunoilium con el recto, con el ano? Ninguno. Ninguno, ¿ok? ¿Flatulencias? El ¿Puedo tener intestino delgado. flatulencias? Sí. ¿Puedo tener flatulencias? Sí, profe. Sí, Y profe. ¿Por qué? Sí, sí se puede. diarreas Y el periódicas sí. también. ¿Por qué puedo tener flatulencias? Por hiperperistaltismo. No, las flatulencias no son... El crecimiento bacteriano. Por sobrecrecimiento bacteriano. Muy bien, perfecto. Ajá. ¿Qué más tiene positivo para himenolepis? Diarreas periódicas. Muy bien, ya te lo puse en amarillo. ¿Qué más? Bueno, no es clínico, pero la presencia de roedores también es un aspecto Muy bien. epidemiológico. Los roedores alrededor de la casa es un dato importante. ¿Qué más? El estrato de la paciente. Sí. Himenolepis es un marcador de pobreza, igual que el resto de los helmintos. Muy bien. Ok, ¿qué más? O ya. No, yo creo que Tiene estamos listos. eosinofilia, ¿no? Tiene 15% de eosinofilia, sí. Ajá. No muy alta porque igual tiene 5100, pero sí. Ok. Y bueno, tengo huevos de cesto de género, que evidentemente es himenolepis. Piperacina y ivermectina, ¿trato con eso himenolepis? ¿Alguien sabe? No, eso es para Ascaris, para evitar lo de ovillas Exactamente. ascaridianas. Exacto, esto es el tratamiento de Ascaris. Para Ok. parálisis flácida en vez de que se produzca el ovillo. Exacto. Entonces, posterior a que le quité el Ascaris supuestamente, el paciente siguió presentando diarrea con heces blandas, 5 evacuaciones al día, por 3 días, con moco. Pero con moco, eso es de himenolepis también. Ajá. Tiene dolor periumbilical, persiste en la flatulencia, y el prurito anal es porque no se le quitó el enterobio, no porque tenga, no por himenolepis, ok, entonces, ¿cuál es la principal complicación de los pacientes, o no complicación? Sí, bueno, ¿cuál es la clínica más importante en los pacientes con himenolepiasis? Con lo más relevante. La diarrea. La diarrea con moco, yo creo. ¿No? La flatulencia. Tampoco. El dolor abdominal. Algo que todavía no tenemos en amarillo. Dolor abdominal difuso. No, algo que no tenemos todavía en amarillo. Ah, la palidez discreta de piel y mucosa, que es anemia. Ok, pero más importante que la palidez discreta en piel y mucosa, que ciertamente está bien. ¿Cuál es el valor normal de hemoglobina en un niño menor de ¿qué edad tenía este paciente? En un niño de 5 años.
¿Ustedes Más creen que de... 10.9 sea anemia? Sí, porque debería ser más de 13. No, es un niño, debe ser más de 11.5. ¿Ok? Ok. 13 es en hombres mayores de 15 años. ¿Ok? Ok. Ok, entonces, pero la hemoglobina es un valor difícil de aprenderse a los valores normales porque cambia según la edad, ¿ok? Pero todos, por debajo de 11, siempre es anemia, sea niño o sea adulto, ¿ok? Entonces, si yo quiero que ustedes identifiquen anemia, sin ponerme muy picky con respecto a que se sepan los valores normales, porque si yo pongo un 11.5 en un hombre adulto, ya es anemia. Pero si quiero que ustedes, o sea, no quiero que haya duda, no quiero que tengan que pararse a preguntarme si tiene anemia o no tiene anemia, siempre se las voy a poner por debajo de 11, ¿ok? Se las vamos a poner por debajo de 11, ¿ok? Entonces, y este paciente tiene 10.9, o sea que tiene anemia, ¿ok? ¿Por qué este parásito produce anemia? Por la acción traumática. ¿Cuál es la acción traumática del parásito? Cuando se En adhiere la... Colex a la mucosa intestinal, a las vellosidades intestinales, perdón. Porque se adhiere a las vellosidades intestinales. No. Ah, pues es porque dificulta la absorción de hierro porque su hábitat es yeyuno ilium. Sí y no. De hecho, ¿dónde se absorbe el hierro, dijimos? En el ilium. En el ilium. Ok, ¿y qué está pasando en el ilium con este parásito? Destruye las vellosidades intestinales. ¿Cómo las destruye y por qué? ¿Sí las destruye? Mediante una reacción inflamatoria. No realmente. Puede haber algo, pero no es lo más importante. De hecho, tiene que evadir la respuesta, pero ¿cómo y por cómo? ¿Qué es lo que está pasando a nivel de las vellosidades del ilium? Bueno, que el embrión hexacanto penetre esas vellosidades y... Perfecto, muy bien. Ajá. Ah, bueno, pues eso. Sigue, te interrumpí. Ah, bueno, que bueno, penetra las vellosidades, pasa a la forma larvaria, que en este caso es cisticercoide, y luego madura y regresa a la luz intestinal y pasa a adulto. Exactamente, ok. Entonces, el parásito está entrando dentro de las vellosidades, no dentro de la célula, dentro de la vellosidad. Se convierte en cisticercoide y luego sale. O sea que ese proceso implica que destruye la vellosidad cada vez que sale, ok. Cuando entra es chiquitico, pero cuando ya va a salir un cisticercoide es ya más grande y tiene que destruir la vellosidad. Ok, y eso disminuye la superficie de absorción y por ende hay menor sitios donde reabsorber, por donde absorber el hierro. Ok, entonces este es la principal problema o complicación que tiene himenolepiasis. ¿Cuánto vive un adulto himenolepis? Esta es una excepción. Tienes la pegada para por lo menos decirles que no. 2 a 4 centímetros. No, ¿cuánto vive? Ah, vive. 20 días, ¿no? Más o menos, casi la pegas 30, ¿ok? Él vive un mes, ¿ok? Un adulto vive un mes. Y para que me produzca anemia, ¿qué tiene que pasar entonces? Tendría que haber autoinfección. Exactamente, ¿ok? Este es un parásito con autoinfección y tiene que haber varios ciclos de autoinfección para que se produzca por más de 3 meses y que entonces me lleve a anemia. Además de todo, de la parte nutricional, que consuma poco hierro, todas esas cosas, ¿ok? Y además es un niño en crecimiento, todas esas cosas influyen para que produzca la anemia. Ok. ¿Cómo hago diagnóstico de himenolepiasis? ¿Por método directo o con... Muy bien, hago método directo o puedo hacer un cato o puedo hacer alguno de los métodos de centrifugación como FAUS o acetato de etilo o tritometer. Ok, y voy a ver el huevito característico que puede ser o de Hymenolepis nana o de Hymenolepis diminuta. Hymenolepis nana es más común en humanos
que Hymenolipis diminuta, pero cualquiera de los dos puede infectar al humano. Al microscopio vamos a ver, doctor, el huevo, ¿no? Sí, lo que vamos a ver es el huevo. Ok, forma parasitaria infectante. Puede ser el huevo, muy bien, pero puede haber otra forma. ¿De qué otra manera me puedo infectar? Eso era consumiendo hospedadores intermediarios, ¿no? Exacto. ¿Y qué forma evolutiva habría? Ok, artrópodos, ¿cuáles en particular? Ay, usted lo dijo en la clase. La pulga. ¿Pueden ser pulgas? Las pulgas de ratones. Pueden ser pulgas de ratones, ¿y qué más? En el arroz, en los cereales. Era algo de los cereales. Sí. Los gargojos. Ok. Los Los garabajos gorgojos. son muy grandes. Pero los gorgojos sí. Ok, perfecto. ¿Y alguien se sabe el tratamiento de los céstodes? ¿Alguien ha oído hablar de una cosa llamada nitazoxanida? No. Bueno, ya lo oyeron por primera vez. Ok, listo. Vamos con medidas de control. En este caso. Bueno, limpieza de los domicilios, higiene personal, eliminar los roedores, protección de los alimentos, o sea, evitar ¿Cómo elimino los roedores? Con fumigación. Matar ratas. Como un gato. Sí, podría ser. Pero lo principal es la basura, ¿ok? Es el control de la basura, es el mal control de la basura lo que hace que proliferen los ratones, ¿ok? Sé que la basura es muy importante si queremos eliminar los ratones. Ok, vámonos al siguiente caso. Ya, doctor, una preguntita. Entonces, Dígame. para aclarar la clínica característica de una himenolepiasis, ¿sería el cuadro anémico? Perdón, ¿repite? O sea, para aclarar el cuadro clínico característico, o sea, para yo decir esto es himenolepiasis con la clínica, es principalmente la anemia, porque el resto de síntomas gastrointestinales son como que inespecíficos, a excepción de la diarrea con moco. Es la anemia, sí. Y es la edad, la anemia. Los roedores. Sí, de resto la clínica es muy parecida. Okay. La única diferencia es que ahorita están en el segundo en el segunda unidad y aquí ya no están los otros. Y evidentemente que si yo se los preguntara, les tengo que tiene que ser para este parásito. Ok, entonces vamos con el último caso. ¿Quién lee? Bueno, yo leo. ¿Le paso un poquito más de zoom? No. Sí, lo que pasa es que está más clarito, pero... Se le ve casi. Tengo una cosa. ¿Así? Sí. Ok, motivo de consulta, tos. Enfermedad actual, se trata de paciente masculino de 45 años de edad, natural de Argentina y procedente de Los Teques, Miranda, con enfermedad actual de 2 años de evolución, caracterizada por disnea progresiva y tos, acompañada de fiebre esporádica, para lo cual ha recibido antimicrobiano que no precisa, sin presentar mejoría. Desde hace 2 meses, la tos se ha tornado más severa, con producción de grandes cantidades de expectoración salada, de gran cantidad, posterior a lo cual la disnea mejoró. Acude 8 meses para evaluación y conducta, después para evaluación y conducta. Epidemiología, agricultor y criador de ganado ovino desde la infancia hasta los 6 años, cuando decide mudarse a Venezuela. En la actualidad trabaja como comerciante informal. Examen físico, afebril, frecuencia respiratoria 30 por minuto, frecuencia cardíaca 90 por minuto, ruidos respiratorios presentes pero disminuidos acentuadamente en hemitórax derecho, con matidez a la percusión, estertores inspiratorios en la base izquierda, resto sin alteraciones. Ok, No, ¿qué tienes? Perdón, ya voy. Ok, laboratorio, hemoglobina 15 gramos, hematocrito 45%, WBC, que no sé qué es, 10.000, fórmula y contagio sin alteraciones. Radiología, se anexan radiografía y tomografía computarizada. White blood cells, está en inglés, por eso está. Ok, ¿qué tiene ese paciente?
Ginococos granulosos, creo. Pulmonar. Hidatidosis. O sea, hidatidosis. Quiste pulmonar, pues. Una hidatidosis pulmonar, ok, perfecto. Ok, vamos ahora a por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a empezar a señalar qué cosas tiene que son típicas de esta enfermedad. La disnea. La tos, perdón. Tiene tos, ¿qué más? Bueno, la disnea también tiene tos, disnea, Sí, fiebre. tiene disnea progresiva con tos. Ajá. ¿Ha perdido peso? No. ¿En hidatidosis hay pérdida de peso? No. No. ¿Qué más? Bueno, tiene, para La ver, fiebre la esporádica, expectoración, sí. ¿Qué es esta expectoración salada? ¿Cómo Yo se llama diría eso? sangre, pero no me suena. No, no es sangre. Ay, eso no es vómica. Sí, exactamente. Eso es Esto vómica, es sí. vómica. Ok. ¿Y vómica qué significa? Eso es porque se rompió el quiste Exacto. ¿Hacia dónde se rompió? hacia la vía aérea. O sea, se rompe Ok, por la vía aérea y ok. sale por expectoración. Exacto. Entonces es una salida del líquido a través de, de las vías aéreas. Ok. ¿Qué más tiene el paciente que es indicativo? Y además, posterior a eso, mejoró la disnea. ¿Qué más? Bueno, creo que, bueno, no sé, por epidemiología, la profesión también que viene de Argentina, y Argentina es de alta endemicidad y él cree que es creador de ganado ovino. Perfecto. Ok. Entonces tenemos que haber puesto aquí Argentina por ser un sitio de alta endemicidad. Y es criador de Y la ganado. disminución de los ruidos respiratorios no serían también. Claro, disminución acentuada en emisores derechos con matidez a la percusión. Ujú. Y es normal tener estertores inspiratorios. No. Ok, entonces ¿creen que sea por esto? Ok, Sí. por supuesto. Ok, entonces, y si vemos la lesión, pues vemos que este paciente tiene, el corazón es esto de aquí abajo, y todo esto es el quiste hidatídico, ¿ok? Entonces es un saco de líquido, y por eso es que hay matidez, gran dificultad para respirar, y disminución de los ruidos porque lo que hay es líquido y no aire, ¿ok? Cuando pongo mi estetoscopio sobre la lesión, eso es lo que me está pasando, ¿ok? Como una especie de edema pulmonar. O No, esto no es edema pulmonar. ¿Qué es sea, esto? el quiste, pues, pero es líquido. O sea, no hay ruidos por el líquido. Exactamente, yo lo que tengo es un gran quiste ubicado aquí, ¿ok? Y lo que oigo es matidez porque es líquido, fíjense que lo tienen aquí también dibujado, pero esto ya es una tomografía. Y colapsa el pulmón. Sí, claro, lo único que está funcionando de este lado es este pedacito de aquí arriba, ¿ok? ¿Quién me habla de la patogenia? No, vamos primero, ¿quién es el hospedador definitivo de este parásito? Los perros y caninos. O sea, Perros caninos y salvajes caninos y salvajes, domésticos. perfecto. Zorros y perros, ok. ¿Quién es cuál es la forma evolutiva infectante para el humano? Huevo Para el, embrionado. ¿Perdón? Huevo sí, el huevo embrionado. embrionado. Un huevo de... Los huevos de cesto, ¿ves? Bueno, sí, un embrionado puedes decirlo, porque tiene un embrión hexacanto adentro, está bien. Ok, lo acepto. Un huevo embrionado, ok. Ajá. ¿Cómo llegó a pulmón?
Patogenia, ¿cómo Bueno, llega a porque pulmón? el humano ingiere los huevos que Ajá. están en agua o alimentos o tierra contaminada con las heces de los caninos, Ujú. y esos huevos llegan al estómago, entran en contacto con los ácidos gástricos, ácidos biliares, y en el duodeno se libera el embrión sacando la oncófera, que penetra la pared, y bueno, alcanza circulación venosa, corazón derecho y llega al pulmón. Ok. Toda la circulación portal. O sea, sí, o sea, creo que la principal vía De venosa hecho, para llegar ahí es sí, por la eso, circulación portal. ¿cuál es la principal, cuál es el principal órgano o el El órgano donde hígado, más comúnmente se produce un quiste hiatídico? El en el hígado. pulmón, el hígado. En hígado, ¿ok? Y en segundo lugar, pulmón. Pero eso no significa que después puede estar en cualquier parte del cuerpo humano, ¿ok? Psoas, sistema nervioso central, ojo, pueden estar en cualquier parte, ¿ok? Simplemente va a crecer tanto como el lugar se lo permita. Ok, entonces, en este caso llegó fue a pulmón y sí pasa por la circulación portal, de ahí a corazón derecho y después a pulmones. Ok, ¿cuál es el periodo de incubación de esta enfermedad? Creo que ¿Qué son significa años, ¿no? muchos años? Ok. Son por lo menos 10 años. ¿Por O qué? sea, porque el quiste crece muy lento. O sea, Ok, el quiste perfecto. crece 1 centímetro al año. Perfecto, porque el quiste crece 1 centímetro al año. Muy bien. Ok. ¿Y la clínica? ¿Cuál es la patogenia de la clínica? Acción Creo mecánica. que compresiva. Mecánico compresivo. Ok. Mecánico compresivo. Ok, entonces es mecánico compresiva y por eso se produce todos los síntomas de disnea, etcétera, etcétera. Y Claro, todo por lo el demás. OE. Ok, exacto, por ser una lesión ocupante de espacio a nivel pulmonar. ¿Cómo hacemos diagnóstico? Bueno, el principal es Serológico. imagenológico. Ajá, y ya lo hicimos, perfecto. Que en este caso, como es pulmón, sería una radiografía, pero el confirmatorio es la serología. Ok, O sea, deberíamos una confirmar con detección de una... antígeno, ¿no? Muy bien, detección de antígenos para saber si, y de anticuerpos para ver si es una... El antígeno ARC5, AR51, ajá, AR5 es, sí, sí. ARC5, ok. Ok, voy a buscar ese antígeno para saber si, la prueba de Casoni para ver qué es ese antígeno, ok. Ajá. ¿Y conducta? Tratar a los perros. Antes de eso, porque primero tienes a un paciente que no puede respirar. Bueno, como es un quiste único, quirúrgico, se puede extraer. Perfecto, entonces ese paciente va a cirugía y hay que extraer ¿qué es lo que uno tiene que estar muy pendiente que no ocurra durante el proceso quirúrgico? Que no afecte el parénquima. O sea, que no sé. ¿Quién sabe? ¿Cuál es la principal complicación de un quiste hiatídico? Ah, que se rompa. Ok, lo que no puede ocurrir es que se rompa, porque si se rompe, Salen todo lo que tenga. Hay sobreinfección bacteriana, anafilaxis y todo eso. lo más importante es la anafilaxis, ¿ok? Ok. La sobreinfección bacteriana es menos común. Ok, entonces lo más importante es que puede haber un shock anafiláctico que mate al paciente si se rompe el quiste. Ok. ¿Qué otra cosa que sea importante? ¿Qué tipo de hospedador es el humano entonces? Para hidatidosis. Accidental. Muy bien. Accidental. Perfecto. Hospedador intermediario. Las perros y las ovejas. Ajá, perfecto. Ok, bueno chicos, ¿alguna pregunta? ¿Quedó alguna duda? No, está todo claro, doctora. Bueno, gracias chicos. Gracias a usted. Gracias, profe. De nada, nos vemos en la próxima entonces. Gracias, profe. No, Profe.